Hola a todos. En este video hablaremos un poco sobre los circuitos eléctricos en DC o corriente directa. Haremos algunos ejemplos que serán útiles para la resolución de los ejercicios. Como una pequeña introducción, hablaremos sobre cada uno de los elementos más comunes y básicos que conformarían un circuito eléctrico en DC. Empecemos hablando por la batería o fuente, ya que en corriente directa estamos hablando de valores fijos de tensión o de voltaje. Lo que es la batería, fuente o pila siempre tendrá o presentará un valor de tensión constante, un valor que se va a mantener a lo largo de todo el tiempo, teóricamente hablando, puesto que en la realidad no encontraremos niveles fijos de tensión en DC, sino que encontraremos variaciones, dado que para obtener corriente continua o un valor de voltaje fijo continuo es necesario hacer rectificaciones, suavizar las curvas de lo que son las tensiones variables o alternas y obtener un valor lo más cercano posible a algo constante. Por tanto, la realidad, este valor o esa línea recta a lo largo del tiempo no es posible, pero sí se pueden encontrar buenos diseños de lo más aproximado que se pueda. Pero para efectos de este curso no vamos a evaluar esos casos, sino que vamos a asumir que esta batería o cualquiera de las que se vean en los ejercicios tendrán un valor fijo de tensión. Esta es la simbología común de batería. Los dos símbolos son muy vistos tanto en las literaturas como en los simuladores de circuitos eléctricos y son los que usaremos para los ejercicios. Pasemos a hablar sobre un elemento presente en todos los circuitos eléctricos que conocemos en la vida cotidiana, desde los más pequeños de los diseños electrónicos como el de los celulares o el de las computadoras, hasta los electrodomésticos y las grandes redes eléctricas que llevan energía a los domicilios o a las industrias, que es la resistencia. La resistencia, dicho de forma muy básica, es un elemento conductor que se opone al flujo de corriente eléctrica. Disipa potencia eléctrica en forma de calor o efecto Joule. Este efecto es muy conocido y se puede ver aplicado en, por ejemplo, electrodomésticos como las estufas eléctricas, los hornos, las sandwicheras, etc. Y eso es lo que el efecto que tienen también incluso las planchas de ropa, las planchas del cabello, son elementos resistivos, ya que cada vez que pasa una corriente eléctrica por ellas, se genera ese efecto Joule y la potencia que tiene a través de ellas se transforma en energía calórica. Un elemento comercial de resistencia es este, que probablemente muchos ya lo conocen. Se encuentra con un elemento de esta forma, con una cierta franja de colores que representan los valores que tiene el elemento, dependiendo del color que tenga, y una última franja, que es la última, la que está más separada, que representa una tolerancia o una variación de los valores. En este video no hablaré con detalle sobre el código de colores de las resistencias, puesto que es una información que se encuentra en cualquier fuente de internet o de los libros y no es más que una representación fija para identificar los valores que tienen las resistencias comerciales. Estos son los símbolos más comunes que tenemos sobre las resistencias y son los que se aceptan en varios protocolos o normas. El más común de ver es el de la izquierda, que parece un rayito. Sin embargo, el de la derecha es muy común de ver en lo que son los simuladores de circuitos eléctricos. Es decir, los dos son válidos. Sin embargo, el derecho es más usado en los simuladores. Ahora, para representar una resistencia matemáticamente o para efectos de lo que son los circuitos en DC, utilizamos la ley de Ohm, que se puede interpretar de dos maneras y que son las que se usarán para este curso, en donde se puede ver como que la inyección de corriente eléctrica en un elemento resistivo genera una tensión eléctrica, o bien aplicar una tensión sobre un elemento resistivo genera un flujo de corriente eléctrica. Y esta es la unidad del sistema internacional, que es el ohmio, representado por la letra griega omega mayúscula. Otro elemento muy común que se encuentra presente en una gran cantidad de dispositivos de todos los tamaños y en diferentes áreas es el condensador, un elemento que es capaz de almacenar energía eléctrica. Comercialmente podemos encontrar dos variaciones muy comunes, que son el cerámico y el electrolítico. ¿Qué diferencia hay con ellos? Bueno, esta es la simbología de cada uno de ellos. La diferencia es que el electrolítico se conecta de una manera específica según la indicación que tengan aquí. Por ejemplo, el símbolo del electrolítico tiene una franja que está subrayada. Eso indica que
Dicho condensador es polarizado, por lo que dependiendo del diseño se exige una conexión específica del mismo. Sin embargo, el cerámico no tiene esta restricción, se puede conectar como sea, aunque los dos condensadores se pueden ver conectados juntos en diferentes aplicaciones, por ejemplo, en los bombillos ahorradores, que no constan de un alambre de tungsteno que se calienta como el de los incandescentes, sino que de un circuito electrónico conformado por condensadores, resistencias y otros elementos. Sí, ahora, para hablar un poco sobre los condensadores, la curva de tensión de los mismos no es constante. A pesar de que estamos hablando de valores constantes de tensión de la fuente, los condensadores son elementos no lineales. Son igualmente pasivos como las resistencias, pero la tensión obedece a lo que sería una carga y una descarga. Es decir, en el momento en que en el circuito empieza a fluir corriente eléctrica, el condensador empieza a cargarse hasta cierto nivel de tensión que depende del valor del condensador, depende del circuito o de los elementos que tenga conectados cerca. Y en cuanto la alimentación se quita, se descarga. Este efecto podemos verlo, por ejemplo, en el efecto de flash de las cámaras fotográficas, en donde se carga una serie de condensadores que tiene internamente los circuitos y el flash corresponde a la descarga casi inmediata de dichos condensadores, en donde ahí la energía eléctrica se transforma en luz, en fotones. Ahora, la corriente eléctrica también obedece un comportamiento no lineal, sin embargo tiene un comportamiento inverso en el momento de cargarse y descargarse, es decir, mientras la tensión aumenta durante la carga, la corriente disminuye. Y viceversa, cuando el condensador se empieza a descargar, la corriente en él aumenta, pero su tensión disminuye. Y esta es la unidad del condensador, el faradio, identificado por la letra F mayúscula. Un último elemento que analizaremos en este video es el inductor o bobina, que es también otro elemento almacenador al igual que el condensador. Comercialmente podemos encontrarlo de esta forma o muchas otras representaciones. Esta es una muy común, que consiste en un alambre conductor que puede ser de cobre, normalmente puede estar esmaltado y que se encuentra enrollado en un núcleo de material aislante o semiconductor, por ejemplo aire o cerámica o algún otro elemento dependiendo del diseño de la aplicación. Ahora bien, este es el símbolo del inductor, que pareciera representar el alambre conductor de cobre o del metal que sea en el que esté diseñado. Al igual que el condensador, lo que es la tensión y la corriente en el inductor obedecen una regla de carga y descarga. Sin embargo, es una relación opuesta o inversa a lo que sería el condensador, es decir, mientras el condensador en el momento de la carga aumenta su tensión y disminuye la corriente, en el inductor es lo contrario. La tensión disminuye a medida que se carga y la corriente aumenta. Lo mismo ocurre con la descarga, la corriente va a disminuir pero la tensión va a aumentar. Su unidad en el sistema internacional es el Henry, identificado por la letra H mayúscula. Teniendo ahora esta información básica sobre los elementos que conforman los circuitos eléctricos, podemos ahondar más sobre el tema en un circuito simple y analizaremos lo que son las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, en donde son algunas ecuaciones que representarán el comportamiento de los elementos en cuanto a su tensión y corriente. Utilicemos este modelo simple que tenemos aquí, conformado por dos resistencias, un condensador, un inductor y una fuente. Teniendo clara esta información básica sobre los elementos que conforman los circuitos eléctricos, podemos ahondar un poco más con un circuito básico conformado por estos elementos que estamos indicando aquí. Entenderemos lo que son las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff para ver cómo son los comportamientos de las tensiones y corrientes en estos elementos. Notemos un momento este símbolo que encontramos aquí en este circuito. Esto significa tierra o ground, que es un punto de referencia en donde se miden normalmente las tensiones. Es decir, recordemos que lo que es medición de voltaje o tensión eléctrica es la diferencia en dos puntos, o lo que también se llama diferencia potencial. No medimos voltaje en un solo punto, sino que en un punto con respecto a otro. En este caso, esta será nuestra referencia en los circuitos que vayamos a analizar en este curso.
Bien pude haber representado el circuito simplemente poniendo una línea, cerrando esto como si fuera un ciclo, y es igualmente válido. Sin embargo, dejarlo así es útil, puesto que lo que son muchos de los simuladores eléctricos utilizan este símbolo para indicar un punto de referencia, no solamente de los elementos que estamos encontrando en el circuito, sino que también de los instrumentos de medición, que eso es algo ya más detallado. Así que es importante tener en cuenta siempre este punto de referencia llamado tierra. Ahora bien, si hacemos pasar una corriente eléctrica en este circuito, es decir, la hacemos circular, esta va a pasar a través de todos los elementos, generando así caídas de tensión en cada uno de ellos. Noten que la polaridad es como opuesta a lo que es la fuente. ¿Por qué? La fuente es un elemento activo, puesto que está inyectando corriente o tensión en todo el circuito, es la alimentación principal, mientras que los demás elementos son elementos pasivos, lo que significa que generan caídas de tensión o bien una potencia que en sumatoria serían igual a la potencia que entrega la fuente, teóricamente hablando nuevamente. Pero por eso es que los signos se identifican como de manera opuesta. Esto representa caídas de tensión, las cuales podemos representar dependiendo del elemento que estemos analizando. Ahora bien, para ver qué son las leyes de Kirchhoff aplicadas a este circuito, podemos decir que la sumatoria de tensiones o de voltajes a lo largo de un circuito cerrado, en este caso la flecha que está indicando la circulación de corriente, es igual a cero. ¿Qué quiero decir con esto? La tensión de la fuente menos la caída de la resistencia 1 menos la caída de la resistencia 2 menos la caída en el condensador C y menos la caída en el inductor L es igual a cero. Esto porque la corriente está atravesando un circuito cerrado. Sin embargo, esto se aplica para cualquier recorrido cerrado, no importa si es la misma corriente la que está pasando por ahí o es otra. Esto simplemente es una relación de voltajes, de tensiones. Y esto podemos reagruparlo, es decir, es lo mismo que decir que la tensión de la fuente es igual a la sumatoria de todas las tensiones de los elementos que tengamos en el circuito o en el recorrido que estemos realizando, puesto que podemos tener en algunos casos diferentes recorridos cuando tenemos más de una o dos ramas de elementos eléctricos. Esto se le conoce como la ley de voltaje de Kirchhoff. Otra forma de verlo es que notemos que cuando hacemos la sumatoria, la tensión en los elementos activos, y en este caso la batería G, es positiva, mientras que la tensión en los elementos pasivos, es decir, las que generan las caídas de tensión, es negativo. Hay una segunda ley de Kirchhoff que sería ya aplicada para lo que son las corrientes. Por ejemplo, aquí tenemos ya tres ramas de elementos eléctricos, puesto que tenemos una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. Hay una corriente por cada rama. Esto lo ilustramos mejor con resistencias, porque como ya lo dije, los elementos almacenadores como el condensador y el inductor ya poseen relaciones no lineales. Sin embargo, cualquiera es útil para analizar mejor lo que son las leyes de Kirchhoff. Ahora, la corriente 1 que está entrando en este punto, en el punto que está bifurcando las tres ramas, sería igual a la sumatoria de corrientes. Es decir, Kirchhoff también propone que todas las corrientes que entran en un solo punto es igual a todas las corrientes que salgan, o que lo mismo, la sumatoria de corrientes que entran en un punto común es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Por eso es que I1 es igual a I2 más I3, puesto que podemos ver que I1 va entrando en un punto y se divide en I2 e I3. Esa es otra forma de verlo. Esto sería la ley de corriente de Kirchhoff. Ahora, teniendo entendidas estas reglas fundamentales que nos serán de mucha utilidad para resolver los ejercicios correspondientes a esta sección del curso, veamos un detalle que también es muy útil, como la conexión de los elementos. Es decir, notemos en el circuito anterior que teníamos diferentes formas de conectar los elementos. Ya veremos con más detalle qué significa esto. Empecemos con lo que son resistencias e inductores en serie, es decir,
Estos elementos que tenemos en este circuito bien pudieron haber sido inductores, así como ahora son resistencias. No importa qué elementos sean, la regla se va a aplicar para los dos. Notemos que estas tres resistencias están conectadas en lo que se denominaría serie, puesto que están de forma consecutiva conectadas sin algún punto de otra rama que esté en medio de alguna de ellas. Entonces, estas tres resistencias podemos representarla como una sola, una resistencia equivalente. Pero ¿cómo sabemos cómo agruparlas? Bueno, supongamos que hacemos pasar una corriente eléctrica aquí generada por la influencia de la fuente en el circuito. Entonces, aplicamos la primera ley de Kirchhoff y ya vimos que la tensión de la fuente es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Aplicando la ley de Ohm, podremos ver la tensión en cada una de las resistencias, pero ahora representado por su corriente y su resistencia. Notemos que la corriente es igual para todas, puesto que al estar conectadas en serie, son atravesadas por la misma corriente I. Por tanto, la corriente I en las tres tensiones es un factor común, es un término que se repite. Por tanto, podemos agruparlo. Por lo que podemos reescribir la ecuación como que la tensión del generador, de la pila, de la batería, es igual a la corriente única que está pasando por los tres elementos multiplicado por la suma de los tres elementos. Si aplicamos este concepto también en el circuito de la derecha, simplemente aplicamos que la tensión es igual a la tensión de la batería es igual a la caída de la resistencia equivalente, puesto que es el único elemento que está ahí en ese circuito. Y sería igual a la misma corriente I por la resistencia equivalente. Esto significa que al igualar las ecuaciones, obtenemos que la sumatoria de las tres resistencias es igual a la resistencia equivalente. Esto es para conexiones en serie. Otro tipo de conexión es la conexión en paralelo, que como ya dije, de igual forma este análisis se aplica tanto para resistencias como para inductores. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que ya no son atravesadas por una misma corriente, sino que van a tener diferentes corrientes. Entonces tenemos la corriente que proviene de la batería o de la fuente, tenemos una corriente en cada una de ellas de diferente valor, que podríamos agruparla a través de la segunda ley de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, donde la corriente que está entrando por parte de la fuente es igual a la suma de las tres corrientes que van saliendo hacia las resistencias. Entonces, aplicando la ley de Ohm nuevamente, podemos representarlos a través de su tensión y resistencia, cada una de las corrientes respectivas en cada rama. Sin embargo, algo curioso o interesante con la conexión en paralelo es que todos los elementos, mientras no haya algo que se les cruce en medio, es decir, representado tal como está, poseen la misma tensión, es decir, la tensión de la fuente es la misma tensión que va a tener R1 igual a la tensión de R2 igual a la tensión de R3. Esto es porque es conexión en paralelo. En este caso no importa cuál sea el elemento que esté conectado ahí, puesto que los dos puntos, o sea, es decir, la tensión media entre los dos puntos es común. Todas comparten la misma tierra y todas comparten el mismo punto con la fuente. Por eso podemos hacer esta igualación de voltajes. Aplicando esto a la ecuación anterior que teníamos sobre la corriente, entonces podríamos decir que todas las tensiones son iguales a las del generador, a las de la batería. Y podemos agrupar el término común. Entonces la corriente de la fuente es igual a la tensión de la fuente multiplicado por estas fracciones con las resistencias, es decir, una suma de los inversos de las resistencias. Apliquemos este mismo concepto en el circuito de la derecha. La corriente que sale de la fuente es igual a la tensión de la fuente entre la resistencia equivalente. Esto quiere decir que al igualar de nuevo las ecuaciones, obtenemos que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de cada uno de los inversos de las resistencias. Como dije, esto es válido para la conexión en paralelo de resistencias y de inductores. Veamos ahora cómo se comporta el condensador. En este caso, condensadores en serie. Noten que nuevamente, así como habíamos conectado las resistencias en los circuitos anteriores, estos condensadores también están conectados en serie, están
están conectados de forma consecutiva sin algún elemento no lineal o alguna rama bifurcada en medio. Podemos también representarlos o agruparlos para obtener una capacitancia o condensador equivalente. Entonces hacemos pasar la corriente I, al igual que en el caso anterior, y vemos aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, y vamos a tener una relación similar, es decir, la tensión de la fuente sería igual a la sumatoria de las tensiones de cada uno de los condensadores. Sin embargo, aquí hay una aplicación diferente, porque el condensador sigue esta regla. La tensión en el condensador es igual a la carga que posee dividido el valor de capacitancia que posee, es decir, C corresponde a la capacitancia que tiene el condensador o a la capacidad que tiene para almacenar energía. Esta es la fórmula que sigue un condensador, es en relación a la carga. Si reemplazamos esta ecuación en cada una de las tensiones que tenemos en la ecuación anterior, obtenemos esto. Notemos que Q va a ser igual en todos los condensadores, porque de una manera similar a lo que era la corriente o la misma corriente que pasaba a través de las resistencias en serie, bueno, cuando los condensadores están en serie, poseen la misma carga eléctrica, puesto que también podemos verlo, ya que la carga eléctrica es directamente proporcional a la corriente que pasa a través de ellas. Por tanto, se puede hacer esta afirmación en donde cada uno de los condensadores tiene la misma carga por estar conectado en serie o por estar siendo atravesados por la misma corriente. Entonces, podemos agrupar Q como un término común y obtenemos esta sumatoria del inverso de cada uno de los condensadores, y esto sería igual a la tensión de la fuente. Si aplicamos lo mismo, ahora pero en el circuito de la derecha obtenemos esto directamente, puesto que la tensión en la fuente sería igual a la carga del condensador, dijimos que tiene la misma carga, dividido el valor de capacitancia equivalente. Significa que al igualar las ecuaciones, obtenemos esto. Notemos algo curioso, que la conexión en serie de condensadores genera una fórmula que normalmente se aplicaría para inductores o resistencias en paralelo, o sea, tiene una relación contraria o inversa a lo que serían las resistencias y los inductores, debido a que tiene un comportamiento inverso con respecto a, por ejemplo, el inductor o a la bobina. Pero, ¿qué ocurre ahora si conectamos los condensadores en paralelo? Bueno, podemos hacer un análisis similar al que hicimos con las resistencias, pero esta vez no con corriente, sino con carga, es decir, aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente, pero en cargas, puesto que ahora la carga total es igual a la suma de las cargas de los tres condensadores conectados en paralelo. Aplicamos la fórmula que vimos anteriormente de la carga y la tensión en el condensador para sustituirla en la ecuación que ya hemos generado con la ley de Kirchhoff, y recordemos que en paralelo las tensiones son iguales, es decir, la tensión de la fuente es igual a la que va a haber el condensador C1, como el que va a haber el condensador C2, como el que va a haber el condensador C3. Entonces, significa que todas las tensiones que vemos aquí son iguales. Podemos llamarlas a todas B sub G, como la tensión de la fuente, y agruparlo como un término común, obteniendo entonces que la carga total es igual a la tensión de la fuente por la suma de todas las capacitancias. Aplicando esto mismo en el circuito de la derecha, obtenemos que la capacitancia o el condensador equivalente es igual a la suma de los tres condensadores, la suma directa, no inversa. Noten que nuevamente tiene un comportamiento contrario a lo que sería la conexión en paralelo de las resistencias o los inductores. Entendiendo ya este tipo de análisis, o más bien la reducción de las ecuaciones que vamos a usar dependiendo de los elementos que se vayan a conectar, podemos ya analizar un circuito eléctrico sencillo con las leyes de Kirchhoff y este tipo de deducciones que hemos realizado anteriormente. Fijémonos en este circuito que está compuesto por resistencias y una fuente de tensión B1 de 5 voltios. Les recuerdo que en este curso no vamos a resolver ejercicios con condensadores o inductores, debido a que, como ya observamos en la gráfica, su comportamiento no es lineal y por tanto requiere otro tipo de análisis para su resolución. Y es algo que no contempla en este nivel, puesto que estaríamos ya hablando de ecuaciones diferenciales dependiendo de la cantidad de elementos almacenadores que se tengan,
Por tanto, los circuitos que vayamos a resolver contendrán solo resistencias. Ahora bien, volviendo a nuestro ejercicio de ejemplo, supongamos que nos quieren calcular la tensión que cae en R6, la corriente que pasa por R2, que sería la misma que circula por R3, y la resistencia total, es decir, la agrupación de todas las resistencias que estamos observando en el circuito. Podemos comenzar por este punto, por la resistencia total, porque podemos aquí agrupar varias resistencias paso a paso para entender cómo hacerlo según los análisis que habíamos hecho anteriormente. Observemos, por ejemplo, estas dos resistencias R6 y R7. Están conectadas en serie. Al estar conectadas así, las podemos sumar. Podemos llamarlas, a la suma de las mismas, una resistencia equivalente 1, que sería igual a 10 más 1, 11 ohmios. Recordemos que esta es la conexión de resistencias en serie. Así que nuestro circuito ahora sería esto, reemplazando ahora R6 y R7 por su resistencia equivalente. Notemos ahora que esta resistencia está en paralelo con R5. Significa que podemos aplicar la otra fórmula, es decir, una resistencia equivalente R2 o el inverso de esa resistencia equivalente 2 es igual a la suma inversa de R5 y R equivalente 1, que sería igual a 1/4 más 1/11, pues esos son los valores que corresponden a R5 y R equivalente 1. Si este es el valor del inverso, entonces el valor de resistencia sería 1 dividido el valor que obtuvimos. Porque recordemos que en paralelo no estamos obteniendo el valor directo de resistencia, sino su valor inverso. Y esto nos daría 2.93 ohmios aproximadamente. Entonces nuestro circuito vendría a ser representado como esto, con su resistencia equivalente 2. Pero esa resistencia está en serie con R4. Volvemos a aplicar lo que hicimos anteriormente con R equivalente 1. Y sumamos esas dos resistencias para encontrar una equivalente 3. Es decir, 5 más 2,93. Eso es igual a 7,93 ohmios. Pero también notemos estas otras dos resistencias de aquí. Esas también están en serie. Podemos también llamar una R4, una R equivalente 4 y sumar R2 con R3. Esto sería igual a 6 ohmios. Tiene el mismo valor. Nuestro circuito entonces sería representado por esto. Notemos aquí que estas dos están en paralelo. Podemos volver a aplicar lo que hicimos anteriormente con la resistencia en paralelo, hallar cuál es el valor de su inverso y hallar el valor directo de la resistencia, 1.5 ohmios. Entonces nuestro circuito quedaría simplificado de esta manera. Lo único que quedaría es sumar las dos resistencias que quedaron en serie. Entonces la R total sería 9,43 ohmios. Es así como paso a paso vemos cómo es la resistencia total al agrupar cada uno de los elementos según su conexión. Existen otro tipo de conexiones que no son ni en serie ni en paralelo, pero ese es otro tipo de análisis que podremos ver más adelante. Ahora bien, este sería el circuito equivalente con la R total. Podemos hacer algo importante o seguir obteniendo información a partir de esta simplificación. Por ejemplo, notemos ahora, ilustremos el circuito original y el circuito simplificado. La corriente que sale de la fuente, llamémosla I1, va a ser la misma corriente que va a circular en el circuito simplificado. ¿Por qué? Porque la corriente I1 va a entrar como tal a todo el circuito. Y todo el circuito, o son las resistencias representadas de manera individual, como lo vimos en el circuito de la izquierda, como de manera conjunta en el circuito de la derecha. Por tanto, las dos corrientes que pasan por ahí son las mismas. Así que con la resistencia equivalente podemos hallar cuánto vale esa corriente que está saliendo de la fuente, que esa no va a cambiar. Esto es importante porque a la hora de hallar otros valores, no de resistencia, sino de tensión o corriente, en algunas es necesario conocer los valores de corrientes en las ramas. Así que bueno, podemos calcular a través de la ley de Ohm el valor de corriente I1, que nos dio 0,53 amperios. El siguiente punto que podemos abordar sería calcular la tensión en esta resistencia. Recordemos que esa es una de las peticiones en el problema. La tensión o el voltaje que cae en R6. Ilustramos el circuito original
con la primera reducción que habíamos hecho. Sin embargo, noten otro detalle. Indiqué que I1 va a ser la misma corriente que va a atravesar la configuración en paralelo que tenemos en el circuito de la izquierda como la equivalente 5, que era esas tres resistencias agrupadas, es decir, R1, 2 y 3. Puesto que la corriente I1 va a entrar en el circuito de la izquierda a la configuración en paralelo, va a bifurcarse, o sea, se va a dividir en otras dos corrientes, pero al final se va a volver a unir en I1 y será la misma corriente que llevará R4, por lo que esta representación es igualmente válida para los efectos de lo que queremos calcular. Volviendo al caso de calcular la tensión en R6, fijémonos en esto. La tensión en este punto con respecto a tierra, recordemos que estamos midiendo tensión con respecto a dos puntos, siempre se mide con respecto a una referencia, en este caso la tierra, va a ser la misma tensión aquí. Por lo que, como ya dije, representar estas resistencias como una suma equivalente es lo mismo que dejarlas representadas de manera individual, por lo que la tensión aquí va a tener el mismo valor. Todavía no conocemos ese nivel de tensión, no conocemos el valor, pero va a ser el mismo porque la resistencia equivalente es la misma que las dos individuales. Así que podemos llamar esa tensión una tensión V2. Significa que por esta rama estaría pasando lo que nosotros llamaríamos una corriente I2, que será la misma que va a pasar por el circuito de la derecha, porque la misma corriente va a atravesar a las dos resistencias como la resistencia equivalente. Siguiendo esto, podemos aplicar la ley de Kirchhoff aquí. Podemos aplicar la ley de la tensión, del voltaje, donde el voltaje de la fuente es igual al voltaje que cae en la resistencia equivalente 5 más la caída que cae en R4 más V2, que representaría la caída en las dos resistencias sumadas como en individuales. Por eso fue importante hacer esta pequeña aclaración de la tensión con respecto a la tierra, porque recordemos que la resistencia equivalente está en paralelo con R5, así que la misma tensión que va a haber R5 con respecto a tierra, por lo que podemos hacer esto en la expresión aplicando la ley de Kirchhoff. Esto sería igual a que V2, que es la tensión que nos interesa, porque para calcular la tensión que cae en R6 necesitamos conocer la tensión y la corriente, ¿sí?, para seguir la ley de Ohm. Entonces simplemente lo que hemos hecho aquí es despejar V2 de la ecuación que teníamos arriba, porque es la única incógnita que tenemos, ya que la tensión de la fuente la conocemos I1, que lo habíamos calculado anteriormente, y conocemos cada valor de resistencia, tanto el equivalente 5 como R4. Por tanto, V2 será igual a esto, 1.555 voltios. Sabiendo ahora cuál es la tensión que cae, fácilmente podemos saber cuál es la corriente que circula a través de esas dos resistencias, pero a través de la resistencia equivalente 1, es decir, el circuito de la derecha. Aplicamos la ley de Ohm y obtenemos que la corriente I2 será la tensión que hemos calculado, V2, dividido por la resistencia equivalente, que es lo mismo que haber sumado las dos resistencias. Tenemos este valor de corriente en amperios. Entonces, conociendo ya el valor de esta corriente, podemos fácilmente saber cuál es la tensión que cae en R6, aplicando la ley de Ohm. Pues recordemos que la tensión en una resistencia es igual al valor de resistencia en ohmios por la corriente que lo atraviesa, en este caso I2. Por tanto, simplemente sustituimos los valores y obtenemos que el voltaje en R6 es 1.414 voltios. Ahora, lo que nos haría falta es el último punto, saber cuál es la corriente que pasa por R2. Sin embargo, también podemos necesitar aquí para esto la tensión que pasa por ahí. Podemos verlo de esta manera. Llamemos V3 a una tensión que ven tanto la resistencia R1 como la agrupación de R2 y R3, es decir, un nivel de voltaje desconocido por ahora llamado V3, porque recordemos que entre los dos puntos que están en paralelo, es decir, entre los dos puntos de R1, se ve una tensión V3 que es la misma tensión que va a haber R2 más R3, por lo que están en paralelo. Recordemos que en paralelo estamos viendo las mismas tensiones y la llamaremos V3. Entonces, esta V3 será la misma que va a haber la resistencia equivalente, por lo que son los mismos dos puntos en los que estamos midiendo, ya que, como dije, es lo mismo medir la tensión en paralelo que en la resistencia equivalente que estamos agrupando aquí. Entonces, la resistencia equivalente ya conocemos su valor y ya conocemos el valor de la corriente I1 que pasa por ella.
Sabiendo esos dos valores, calculamos V3 por la ley de Ohm y obtenemos ese valor de tensión, 0,795 voltios. Sabiendo entonces quién es V3, podemos calcular la corriente que pasa por R2 y R3, por lo que la corriente en R2 es la misma corriente que atraviesa R3, ya que están conectados en serie. Entonces, el valor de corriente será igual a V3 dividido simplemente la suma de R2 más R3, por lo que es la misma corriente, pero la resistencia que está viendo son la suma de R2 y R3. Eso nos daría el valor que está atravesando a R2, 0,1325 amperios. Con esto ya hemos terminado este ejemplo y hemos concluido lo que correspondería para ver para este curso.